Si nós que viva de acordo na voluntade de Deus, nós mesmos está agradecido. E tá uma pessoa agradecido, você está algo, uma qualidade pouco comum. Está mais fácil para a pessoa não que está queja que a pessoa não agradecido. Se nos hace um esforço, se nos hace um exercício e põe atenção na conversação de gente, você vai reparar que a maioria está quejamento. Que se você põe um programa de rádio um dia, o pueblo te chama para dar sua opinião. Que você queja aí não? Palavras de ânimo, palavras de encorajamento, ou quejamento e quejamento de governo, de saque, saia. Es más, si no se pone atención a lo que nos tapapia cada día, vos reparar que hopi de lo cual vos avisa está hopi quejamento. El quejo está papia de una insatisfacción. Está algo imprevisto, algo que no cumple con vos expectativa. No. Está algo negativo. Y el ser humano está queja para turcos. Si está así calor, está queja. Si está así frío, está queja. Si el sonido está alto, está queja. Si el sonido está hopio bajo, también está queja. Si está queja de tráfico con género, está corre. Está queja de con caro costo de vida está. Con placa tabay, hopi lige. Por algo en la temporada de diciembre. Gente está queja. Tu portaje de mensaje está mucho largo, pero también si está cortico, genera esta queja. Si agua te llueve, te queja. Si agua no te llueve para hopi tiempo, genera esta queja. Si en medida el gobierno pone medida, te queja. Si el recibo está bien alto, si el agua está bien alto, ¿quién nunca hay queja para un recibo que haya aquí? Román, esa es la manera un style de vida. Ta queja de trato con otro género de relación. Te envía cosas sin importancia. El ser humano ta queja y hasta cosas que no por cambia. Tem gente que tiene un problema para cada solución. No una solución para cada problema, pero un problema para cada solución. No te avisa nada positivo. Tu cosa que una mira está forma negativa. Y hermana está estudiando. Está hace investigaciones con una persona que está queja hopi, está producir un efecto negativo en la vida de una persona. Y no está nada bueno. Esta daña el ambiente, rondille, esta daña, así testan y a reparar que la persona que está queja no solamente está afectada, su mesmo emociona, pero es un rondille. Ni un gente te gusta estar cerca de gente que te queja y queja só. Ahora una persona así está bien cerca, y dice, ay, está bien atrove, ¿qué te va a visa? ¿Qué te va a estar? Vos quieres, jálale, DJ. Y te enviada pasa que vos tienes insatisfacción, entonces vos expresar. Y si vos quieres hacer algo al respecto, está bueno. Pero te envía el quejamento también a un estilo de vida, una forma constante de papia, queja para turcos. Y si tiene algo que no te agrada a Dios, ahora su pueblo tiene una actitud de quejamento. Si no, nos recuerda la historia de Israel. Nan mira la gloria de Dios. Con Dios a salvan de una manera sobrenatural, con abordos acá de Egipto, con abordo librar de ángel de muerto, cuando mata tú eres primogénito de Egipto, pero nan primogénito queda safe. Con Dios a librar de la ma Corá, ahora egipcio abim para atacar, con Dios hace milagros grandes de la vida.
Anga cana del desierto y Dios provee. Ahora estaba anoche columna de candela para nos haya hopi frío, pero ahora estaba en temporada de solo, Dios pone nubia para cubrir. Y nada mira de una manera sobrenatural, maravilloso, protección, cuidado de Dios arriba en la vida. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba un pueblo que estaba queja y queja y queja. Cada día que una hambre, nada va a atacar. Vos por imaginar, Bíblia dice que más o menos 600,000 hombres a salir por de Egipto. Entonces, si está hombre, imagina cuánto en de mujer y cuánto mucha. Seguro lo pasa más que 1,000,000. Vos por imaginar 1,000,000 de gente quejando, mitin hambre, mitin sed. Y en manera que una estaba así, estaba algo hopi, espantoso. Sin embargo, Dios maravillosamente tunanan emaná a proveer de turcos y así na mes nan sistema de vida cada día con un preta nanta queja. O sea, ¿qué pasa? Ni un dinan, solamente a excepción de Josué y Caleb y en menos que 20 años por 30 en tierra primití. E otro nan tour a muri en el desierto. En una ocasión también nos mira una familia completa, la familia de Coré, que aqueja contra Moisés. Y nos mira que etera a Jabri y a Gulinantur vivo. Full familia. Pa Kiko, pa motivo de quejamiento, de rebeldía. Nos mira claramente que el quejamiento no estaba ahí nada de ver con Dios. Pues aquí está, nos mester comprender cuál es el antídoto, cuál es el remedio, cuál es la manera que nos por solucionar una vida de quejamiento. Visa junto con mi agradecimiento. Agradecimiento está el antídoto contra el quejamiento. O sea, el quejamiento está mostrando falta de confianza en Dios, falta de fe. Ahora vos no tienes fe, ahora vos te queja, de manera vos te insultar el poder de Dios. Dicón, un día atributo de Dios, que Dios está omnipotente. O sea, ¿qué palabra significa? Omnipotente, todopoderoso. Dios está todopoderoso. Y esta hace referencia al tributo de por ti el poder infinito o sin límite. Relacionar con la palabra de Dios significa que es por así lo que está determinada ni una persona o fuerza por pared o está obligada para así lo contrario. Dios por turcos está todopoderoso. Y nos me se tiene confianza en Dios, pero ahora nos queja o nos tiene falta de fe, nos está manera insultando su esencia. Si Dios no te gusta para nada, es que tiene duda. Si nos mira en Jesús, en varias ocasiones, él avisa, ahora él mira, es falta de fe. Jesús avisa, te quería mi meses soportar vos, hombre de poco fe. Y nos veces que Dios está poderoso, pero nos veces que Dios está soberano. Estas así cosas manera que quiere y el tiempo que quiere. Nos meses que Dios está en control y que nada te escapa de su mano. Nos por confiar, ahora nos por ti seguridad aquí. Dinos Dios, como todopoderoso, como soberano, Rumana nos meses que no está en su mano. Y llenan new gente por quitarnos fille. Y nos por ti confianza, aunque situaciones difíciles, bien, problemas, situaciones, nos por visa, Señor, algo está en control. Mi vida está en bomán.
Palavra de Deus avisa que turcos está obra para bom, para esta que te estima, Senhor. Algum de nós tem confiança aí de nos vida, ave. El salmista David en Salmo 103 avisa, bendicioná, Señor, oh mi alma, y no olvidá ni un de su beneficio. Romana, nos tiene hope y motivo para estar agradecido a Dios. Y si ahora nos viva una vida de agradecimiento, o te va a reparar con el quejamiento, te va a quedar un banda para sobrar desde que nos lanta, de hora que nos va a pegar sueño, cada momento está una oportunidad para mirar la gracia y la bondad de Dios arriba en nos vida. Me quiero invitar para mirar el Salmo 136:1. Te avisa de un agradecimiento na Señor. Y aquí nos avisa dos motivos. De un agradecimiento na Señor para sobra eta bom, para sobra su misericordia, está para siempre. Dios está bom, Romana. ¿Cuántos de nosotros quieren que Dios está bom? Pero Dios está bom, ora cosas bom ta pasa conmigo, pero también ora cosas que no te muestra mucho bom, Dios está sigue, está bom. Y hoy día nos está escucha Romana de un testimonio, está para que nada. Romana me estaba viniendo a iglesia, o me estaba yendo trabajo, y me estaba de auto, y de repente un auto vino, y la era dalmi, y más capa de accidente. Pues ahí me avisa que Dios está bom. Entonces avisa, amén, dan que Dios a librarme. Pero si haya el accidente, Dios está siguiendo bom, sí o no. Amén, Dios está bom, sea que cosas bonas pasa, pero también cosas que nosotros mira, de bom aí, Dios está sigue, está bom. Palavra da vista que a voluntad de Dios está bom y agradable y perfecto. Com su mirada, su pensamiento no está hope, mas leu com os pensamentos. A palavra da vista que para esta que te estima Dios, turco está obra para bom. Y aunque no por comprender el propósito de lo que está pasando, situaciones que te muestran difícil, no sabe que Dios está obrando. Amén. El cantiga te avisa, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y nos meses tiene seguridad y confianza que tú lo cual te pasa, Dios está en control y no me está agradecido pesei. Naye tu honor y gloria. Aleluya. Dios está trabajando en nos vida. Pase lo que pase, cualquier circunstancia está importante para no nos desmayar, para no nos desanimar, para no mira como, no, aquí no Dios a perder control. Nunca, nunca jamás Dios a perder el control. Está exactamente tú lo cual está pasando y nos vida. Si nos a reconocer Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos meses tiene confianza, no está en su mano. Y pase lo que pase, nos meses está agradecido de turcos para sobreseer la voluntad de Dios. También palabra de avisa, para sobre su misericordia está para siempre. Romana, Bíblia te avisa que su misericordia está novo cada mañana. Y sé que me ave, desde el momento que nos alanta, nos está experienciando en misericordia de Dios. Y ese es un motivo para estar agradecido. Tanto nos tiene vida, tanto nos tiene rocea, nos tiene oportunidad de experienciar en misericordia de Dios. Usted refleja principalmente en la obra redentor de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Mana, nos porta falla, nos por está infiel delante del Señor, pero Señor su brazo de amor y misericordia está dándonos cada día la oportunidad de nos va a cerca allí y experienciar su misericordia y su gracia de una manera maravillosa, por perdonarnos y turpicar. Y es algo maravilloso, bonita, que nos tiene que disfrutar, que reconocer que tanto nos tiene vida y rocea.
Hermana, tenho hope e motivo para estar agradecido. Si, no sale ese Salmo 136:1. Pero si vos toma capítulo completo de Salmo 136, vos te vas a mirar que nos tem hope motivo para estar agradecido. Por ejemplo, Salmo 1 te avisa, Salmo 36, 136, versículo 1, te avisa, de un agradecimiento al Señor para sobre esta bom, para sobre su misericordia está para siempre. De un agradecimiento na Dios y Dios dan para sobre su misericordia está para siempre. De un agradecimiento na Señor y Señor dan para sobre su misericordia está para siempre. Na é único que está haciendo gran maravilla para sobre su misericordia está para siempre. Y ese nos meses tiene claro de nos vida, que cada día nos por experienciar en misericordia y en bondad de Dios. De manera cantica que nos canta Ave María, en bondad de Dios. Hermana, Babel te conta historia de 10 leprosos. O abordo sanar, pero un solo te muestra una actitud de agradecimiento. Y me quiero invitar para nos leer en Lucas capítulo 17, versículo 18 y 19. Bíblia te avisa, y a suceder que mientras estaba en la caminda para Jerusalén, Jesús estaba pasa entre Samaria y Galilea. Y ahora fue la 30 de un cierto pueblito, 10 hombres leprosos que estaban para a una distancia a mí encontré. ¿Y cuando sale esa hermana? Jesús estaba caminando para Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, y 10 leprosos habían a su encuentro por de una distancia. Y es importante que usted visa por de una distancia, pues sobre la vida de un leproso no estaba nada fácil. Cuando os porta la palabra aquí no está hopi común, lepra. No está algo que nos dice, hey, tal persona, digo no había, no, pues tiene lepra. No está algo que nos conoce. Por tal no se atiende, no, es tiene grip. O fue la haya COVID. Ah, ya, te comprende. Pero lepra está una maleza hopi extraño que no está algo común. Está una enfermedad que parece de manera un llaga completo en el curpa y que poco a poco está come el miembro na. Vamos a botar de manera un zombie que te viaja está come en anishi, persona no tiene anishi o una orella o dedenan, botar con persona canando sin su dedenan, sin un pilla para sobre maleza aquí está comienza a come poco a poco de vida. Entonces, el aspecto de persona aquí está hopi terrible, manera un zombie, está allá rechazo y no está algo agradable ni bonita para mira. Entonces, normalmente persona aquí está guardo excluir de la sociedad, poner en un lugar hopi leu, aparte, para no tener contacto con gente común y corriente. Hermana, ahora me estaba tan mucha y grande también. No estaba tan pasa en el puente del lago de Maracaibo. Entonces, mi tata te avisame, aceita, no estaba con isla chiquito, del leo, del puente, vos mira, un pida terreno, y te avisa, aceita isla de los leprosos. También te voy a llamar isla de Lázaro. Ajá, Kiko tiene well, tú regeneran que estaba tati lepra. Entonces me voy a investigar un tiki con esa estaba desarrollada y más bien comprender que Simón Bolívar pone un lugar especial en el lugar enan para poner tu regeneran que estaba tati el rechazo de la sociedad para motivo de una condición. Isla llama Isla Providencia, Isla del Burro, Isla de Lázaro, Isla de los Leprosos. Y nan atrás nan un leprocomio.
Vos atende ahora tiene un manicomio, vos aquí no está papeando, ¿verdad? Pero un leprocomio, está un lugar, caminaturas generan, cutin lepra, está gordo poniendo. Y me comprende que una año, por ejemplo, en 1920, la llega de albergar un 500 y pico de gente sufriendo con lepra. Estaba tiene doctor na kuta visitanan, pero totalmente alejada de la familia para la condición. Y para el judío, una persona con lepra también estaba algo espantoso. Para el judío estaba un juicio de Dios. Ahora una persona muestra que tiene maleza, para el judío estaba haya un juicio de Dios. La mesera viva pasó de ciudad. Nang mesera visa panyung gente acerca nang. Pesei nang grita de leo. Ora na wa Jesús. Nang mesera grita inmundo, inmundo. Que ven, no vin cerca a mí, mita inmundo. Y gente nang mesera queda leo de gente nang ei. Nang no pora 30 el templo. Y lo más seguro está que nang a perder na familia. Vos por imaginar la condición miserable, triste de un gente con lepra, prácticamente está muerto de vida. Sin embargo, ahora no atende de Jesús, no piensa que por ti una esperanza, que algo por cambia en su vida, que algo por cambia en la situación. Y en el versículo 13 avisa, y no alzan en voz visando, Jesús, Maestro, ten misericordia de nos. Y ahora, cuela miranán, el avisanán, vai, muestra vos mes na el sacerdote nan. Rumana, leproso nan, a mira de Jesús, una oportunidad para haya un contesta, para haya una esperanza. Y ese nos está lesando, en misericordia nan di Señor, tan novo cada mainta. Ahora no está en una situación difícil, un problema, algo que nos da mira salida. Nos clama delante presencia del Señor. Clama Jesús, ten misericordia de mí. Y Señor lo está presente para socorrernos. Amén. Misaku ave, mainda si mi puntra. Tengo testimonio de cosas que vos piensas que no tiene solución, que no tiene esperanza. Pero en misericordia de Dios a alcanzarnos. Amén. Y así no la pasa, él grita, ten misericordia de nos. Y ahora cuela mira nan, la visa, va en mustra mes na el sacerdote nan. Digo na el sacerdote nan, pasobra, el sacerdote nan tabata es nan autorizar para declarar una persona si está bon o si no está bon, si está inmundo o está limpio. Entonces, ahora una persona tiene una situación, está presentada delante del sacerdote y dice, abo, inmundo, vamos a salir del lugar, pone una condición, pero Jesús va a visa ten una condición, va a mostrar vos mesna el sacerdote. ¿Y qué pasa? Ahora no estaba yendo al sacerdote y ya sucede que ahora no estaba bay, na vira limpi. Aleluya. Dios está un hacedor de milagros. Este mes un ayer y ave y siempre. Importante está que el leproso no avisa, no, pero que no se va a hacer nada. Ainda me está sucia, ainda me tiene maleza. Aquí como te vas a hacer nada para tentarme, para humillarme, pero no obedecer el voz de Dios. Y no va a presentar al sacerdote. Y de en obediencia, no a vida limpia. Vos por imaginar alegría. Ahora no estaba yendo, no comienza a mirar, tú le llegas, tú le comienza a desparcer, alegría me estaba hope inmenso, eso significa que un minuto para estar aislar más. Algunos de nos ha experienciado y gente a vida hasta con problemas de depresión. Pues ahora te acuerdas temporada de COVID, que uno por salir ni un camino, como me se queda será. Y vos a cada persona como que, hey, jálale. Y hasta, tincan, a buen día, con esta zona, 10 tiempo, queda leo. Y Abo no está sufriendo de una maleza así terrible. Vos por imaginar alegría de gente aquí, ahora mira que
Ei, a homem tá bom. Me tá imaginando a pensa, me tá vai correr com a minha família, me tá vai, a homem por vai igreja, a homem por vai, tá, compra o que me quer, me tá vai supermercado, qualquer coisa na pensa que estava tá bendição, por fim é vida, escondi em nan, maneira morto na vida, a cambia. E lá nos vai, Kiko a passa en el versículo 5. Dice, awor un dinan, ora, cuela mira, cuela wordo cura. Ela vuelve glorificando a Dios na voz alto. Y ela tira su culpa abajo con su cara tenazuela. Na pia de Jesús y duna agradecimiento na ye. Y esa aquí estaba un samaritano. Hermana, tem personas que solamente está interesada en la bendición de Dios. Nanta vai na Señor y te exclama para misericordia, Señor, bendicioname que sea aquí, Señor, bendicioname con trabajo, Señor, bendicioname con auto, Señor, bendicioname con casa, Señor, bendicioname con una. Y ahora, Señor, bendicionana, ¿quién está así? Vira sina contento y nan alubidad de Dios. Señor, bendicioname con auto. Son mino que va a ir más, na pia, mino que pidi left. Ya domingo te llega, Román, una vaqueda. Román, es el único día que me tiene palabra auto, ya domingo. Mino quiere tampoco para gente suche. Vos estaba interesado solamente en el beneficio del Señor y no del Señor. Señor, doname un trabajo, Señor, me está sufriendo, me falta pagar saque, me falta pagar seis, me falta pagar seis. Señor, doname un trabajo, Señor, en su misericordia, ha bendicionado con un trabajo. Después, nosotros vamos a querer más. Dicón, no, pues me está atrás, me está cansado, oh, lo, vino por. Vi más, pastora, el trabajo está tuma, tur mi tiempo. Y así nos por seguir visa, señora, duraba una familia, votaba estar soltero, único del mundo, señora bendicionaba, pero después vota visa, no, pero mi no por bien, pastora, mi yuna aquí, mi casa, y que no está comenzando a poner excuse, nan. Entonces, es bendición, en vez de vivir una bendición de crecimiento, está alejarnos más por de Dios. Pero el hombre aquí estaba diferente. Ahora él reparará. Ni que sabe, estaba teniendo ganas de ir cerca de su familia también para contar lo que ha pasado en su vida. Estaba teniendo ganas de gritar, tu rende, pero prometo que él hace agradecer a Dios. Él tira su culpa abajo en el pie de Jesús y dice, Señor, danke. Y él glorifica a Dios en voz alto. Si vos mira, en la vida real, es aquí también te pasa. Mayoría de personas gusta y cosas y beneficio de Dios. Pero glorificar a Dios y entregar vida a Dios en adoración, está más chatiki. En el caso aquí, 10 a bordo curar. ¿Y cuánta gente ha been back para un agradecimiento? Uno solo. Van a seguir esa. Lucas 17, versículo 18. Y Jesús a contestar y visa, nota 10 cu a bordo así limpi. Awor, en 9 na undananta, no estaba ti ni un otro que vuelve para una gloria a Dios, sino es extranjero aquí so. Y él dice, lanta y vai, bofé a salvado. Y aquí nos mira diferencia y bendición de una persona agradecido. Nada bordo curar de una culpa físico solamente. Y nada va y nada disfrutar ese. Pero el hombre aquí
haya algo más importante, eterno. Él haya su salvación. Él avisa, lanta y vai, bofé a salvado. Hermana, esse aqui me está exemplo maravilhoso, bonita, para nós por viva cada dia com ele, para sobre nossa lesa, com a vontade de Deus está para nós estar agradecido. E você que picar de gente, está gordo comparar com lepra, ou biblia em Bíblia, ou da papia de picar, está assim uma relação entre el lepra. Para sobre a picar, está assim desastre na vida de gente. Esta acaba com saúde, esta acaba com família, esta acaba com relação, esta acaba com turcos ron de bo, pero principalmente está alejado for de Dios. En picar está algo que está así desastre en la vida de un ser humano. Pero dan que Dios, a través del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, por ti cura, por ti salvación, por ti sanidad de picar aquí, de enfermedad, de maleza que llama picar, y nos por vida totalmente limpia delante de la presencia de Dios. Y es por restaurar back nuestra familia, por restaurar back nuestro trabajo, restaurar back todo lo cual daña para motivo de picar. Y realmente, si no se pasa de estar aquí, nuestro corazón meses tiene un corazón agradecido. Una persona agradecido está rinde su mes de adoración, de alabanza, y esa aquí está en voluntad de Dios. Romana, un corazón agradecido está a bordo de mostrar con hecho, no solamente con palabra, no. Te avisa, danki, está bon, pero como actitud está. El hombre aquí ha bien agradecido a Dios, pero estaba algo visto que no puede quedar ni parar arriba su pierna para sobra, me será jinca, dobla, tira na suela, de pierna en Cristo, y él ha demostrado que hecho es gratitud que estaba tatín. Una persona que está agradecido al Señor, está algo que vos por mira, den su acción, den obediencia a su palabra, den lo que está visa, den lo que está así, den con esta comportar. Una persona agradecido está algo que veces está promete en corazón, pero también en su vida físico está algo que te muestra. Mira, punta, ¿tiene personas agradecidas aquí en Agua Mainta? ¿Cuántos de nosotros agradecidos de obra maravillosa que el Señor hace? Denos vida. ¿Cuál líbranos de pecado? ¿Cuál líbranos de dolor? ¿Cuál líbranos de temor? Y Agua nos por agradecer, Señor, cada día de nuevo. Pero te envía, hermana, no está olvidada. No está olvidada. Y salmista David estaba visa su alma mía, alaba Señor, y no olvida ningún de su beneficio. No. Y él expresa ese en Salmo 103, versículo 1-5. Me quiero invitar para nos leer. Con el salmista David estaba visa su mes. Bendicioná, Señor, oh mi alma, y tú lo que tiene en mí. Bendicioná su nombre santo. Bendicioná, Señor, oh mi alma, y no olvidá ni un de su beneficio. Está importante, hermana, para nos, sobre la influencia de quejamento de nos vida diario, sende radio quejamento. Para den rey, para pagar teléfono, agua, vos escucha conversaciones, quejamento. Vos vas a visitar un familiar y de repente que está bien, quejamento. Y vos vas a cualquier camina está pan de cada día, queja. Entonces, vamos sin tendencia de escucha y tú lo cual no se llena, no se queda repetir a trove. Repetir, vas a tener algo malo, tú lo cual vos te llena vos mente, ese ahí vota una repetición. Y también nos cae de en mes un patrón de quejamento. Amén o no amén. ¿Algún día nos allí pasa en ese? Pero que el Señor líbranos, que el Señor guárdanos
e conosco por assim maneira o salmista David, que não olvidar nenhum de seus benefícios, para sobre a bendição do Senhor e sua misericórdia, cada manhã está novo. Então, ela começa a enumerar tur bendição, tur motivo que estava para adorar ao Senhor. E ela avisa, bendicionar, Senhor, oh mi alma, e não olvidar nenhum de seus benefícios, quem de a perdonar boa iniquidade. Ela reconhecer que o Senhor a perdonar toda sua iniquidade. Tem gente que não pode reconhecer, Senhor, a perdonar toda nossa iniquidade. Quem de a cura turbo maleza. E a maleza principal chama picar. A maleza principal do ser humano chama picar. E Senhora, limpia-nos e hace-nos santo e puro delante de Deus. Quem de estar redimido vida fora de destruição. Quando viaja, Senhora, livra-nos de coisas que o mestre estava totalmente perdido, diretamente na destruição, pero Senhora, livra-nos. O salmista David avisa, Senhor, danke, que vai redimir-me e escapar minha vida fora de destruição total. E cantico te avisa, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Kiko lo estaba de nós, si nos hace un buyback de nos mente y pensa, Kiko estaba de vida, si vos lo sigues en mesmo caminho que vos estaba yendo, portanto, nos não pone ni conta el desastre que nos vida estaba. Pero danke na misericórdia do Senhor y su compasión, ela guarda-nos. David dice, quien está coronado con misericordia y compasión. Quien está satisfacer vos deseos con cosas bon. Pues el Señor te dura-nos, no vivir lo que nos pide, pero lo que nos mester. Señor te dura-nos lo que está bon. Así na como juventud a bordo renovar, manera águila. ¿Qué motivo para nos agradecer, Señor? Romana, esa aquí está en voluntad de Dios. El versículo que nos aleza, avisa, sea agradecido de en turcos, para sobra exacta de voluntad de Dios, para bozo de en Cristo Jesús. Los meses tienen actitud aquí, no solamente Thanksgiving Day en temporada, prometo Black Friday, pero que cada día, de januario, de diciembre, cada día de nuevo nos porta gente agradecido para sobre esa aquí está la voluntad de Dios. Si vos que mira una diferencia, si vos que mira cambio de movida, comienza a cambiar el vocabulario de quejamiento para agradecimiento. Y vos vas a mirar el poder y la bondad de Dios de una manera sobrenatural y maravillosa de nos vida. Aleluya.